Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 18 del Evangelio de Juan comienza con el arresto de Jesús después de la oración en el Getsemaní. Este capítulo 18 nos dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, esa oración que tuvo, aunque Juan omite el hecho de que Jesús en repetidas ocasiones fue a donde estaba Pedro, Santiago y Juan, que estaban dormidos. Yo me pregunto, si Juan estaba dormido, esto es una curiosidad, ¿no? Si Juan realmente estaba dormido, ¿cómo escuchó la oración de Jesús? Seguramente tú te has hecho esa pregunta y alguien escéptico seguramente se la hará. O sea, Juan estaba allí, cerquita, pero estaba dormido. Claro, en los relatos anteriores vemos que el reclamo Jesús se lo hace a Pedro. Pedro, ¿no puedes velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Será que realmente Juan estaba dormido y estaba escuchando a Jesús? ¿O el Señor Jesús le contó a Juan, y eso quizás se nos aclara al final del libro, el Señor Jesús le contó a Juan lo que había orado en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión? O el Espíritu Santo le reveló a Juan, así como le reveló el Apocalipsis, esa escena. Mira, cuando tú estabas dormido, Jesús dijo estas cosas. ¿Cuál fue la circunstancia real? No lo sabemos, lo cierto es que lo tenemos escrito. Los que hemos creído en la palabra, sabemos que el Espíritu Santo inspiró a sus profetas y Juan, el profeta apocalíptico, escribió el Evangelio después de haber recibido las visiones en la isla de Patmos. Esto porque seguramente alguien pueda tener la duda. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón cuando Jesús dijo, mira, ya viene el que me entrega. Había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, llámese tipos de lámparas de aceite, no es como las linternas que tenemos ahora, linternas y antorchas y con armas, como si estuvieran buscando un criminal armado. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó al ver la turba y preguntó, ¿a quién buscáis? Este detalle que nos presenta Juan en los otros evangelios no se presentan de esta manera. Entonces aquí estamos ampliando más el escenario. Le respondieron, a Jesús Nazareno. ¿Será que ellos no sabían, nunca habían visto a Jesús? Por supuesto que sí, pero necesitaban la confirmación de la entrega de Judas. Buscamos a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron. Imagínate la potencia de la voz de Cristo. Una voz, quizás uno dice, una voz normal como cualquier persona. No olvidemos que Jesús es Dios. Y no olvidemos lo que va a pasar en las próximas horas, que ya lo estudiamos en los otros evangelios. La manera como maltratan a Jesús. La manera como lo abofetean. Cómo lo insultan, cómo lo escupen. Cuando lo llevan ante Pilato y Pilato lo manda a azotar, llegan los soldados y le colocan una corona de espinas y le pegan un garrotazo en la cabeza con la corona de espinas. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque la voz imponente de Cristo, siendo Dios similar a la voz del monte Sinaí cuando pronunció los 10 mandamientos, hizo que estas personas retrocedieran. Imagínate el poder de la voz de Cristo. Cristo estaba en su agonía, que en los otros relatos nosotros leemos que gotas, el sudor caía de su frente como gotas de sangre. Pero vino un ángel y lo alentó. Porque Jesús decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el ángel lo alienta
para mostrarle que aunque él no siente la presencia del Padre a causa del pecado que está portando, el Padre está con él y él siente esa seguridad. Por eso en su oración decía: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, pero ya el peso del pecado lo tiene encima. Y para confirmar su divinidad, al hablar, la potencia de la voz de Cristo hace que ellos retrocedan y caigan en tierra. Entonces no es que Cristo no podía soltarse. No es que Cristo no podía impedir que le golpearan. Él permitió que lo trataran como un criminal, porque estaba asumiendo el pecado y el delito de todos los seres humanos. Tú dices, bueno, ¿y los que vivieron antes de Cristo? ¿También llevó los pecados de los que vivieron antes, ya personas que están en las tumbas? Pues la idea era que esas personas tuvieran la esperanza de que el Mesías vendría y antes de morir pudieran tener su convicción firme de que el Mesías realmente iba a venir. Antes de morir ellos tenían que solidificar su fe en las promesas del Señor. Entonces uno dice, pero entonces Jesús murió por todos. Sí, Jesús murió por todos, pero no todos han estado dispuestos a aceptar las promesas de que vendría, y muchos otros en la actualidad tampoco están dispuestos a aceptar que retornarán, por lo tanto tampoco lo aceptan como Salvador. Pero la posibilidad de salvar siempre ha estado al alcance de todos. La posibilidad de salvación siempre ha estado disponible para toda la humanidad. Entonces, en el caso de las personas que murieron antes de la cruz, Jesús porta el pecado de quienes por fe aceptaron que Él vendría. Y después de la cruz, Jesús lleva el pecado de quienes hemos aceptado por fe que Él ya murió por nosotros y que vendrá por segunda vez. Y en su divinidad, con su voz potente, hace que estas personas retrocedan. Y por eso Jesús nos confirma aquí que Él se dio a sí mismo por nosotros, porque el poder para liberarse lo tenía. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús. Esta gente tuvo que parar del suelo, impresionados por lo que había pasado. No sé si habrán sentido ellos un temblor y decir: bueno, ¿qué pasó? Pero como venían con una misión y eran sustentados con el dinero del santuario, y los dirigentes religiosos dijeron: vaya y búsquenlo, y que Judas les señale quién es y les confirme la entrega. Entonces Jesús responde: yo os he dicho que soy yo, os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Y eso lo leímos en el capítulo 17. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hay algunos otros detalles que vemos, por ejemplo, en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22, que Juan no menciona. El hecho de que había un muchacho por allí que aparentemente era Marcos, que andaba con una sábana, lo agarraron, salió desnudo. Esos detalles no aparecen. Aquí vemos el nombre de a quien le cortan la oreja, llamado Malco, que eso tampoco lo sabíamos. Bueno, sí lo sabíamos, pero los evangelistas anteriores no lo habían mencionado. Y Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina y en la funda. La copa que el Padre me ha dado, la copa representa el juicio que el Padre me ha permitido llevar, ¿no lo he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. ¿Tenía Jesús la fuerza para soltarse de esas ataduras? Por supuesto que sí, pero se entregó a sí mismo. Y por eso recalco el hecho de que él haya hablado y las personas hayan caído al piso. Era porque Jesús tenía la fuerza para no dejarse tomar. Pero se dio y se dejó atar, se dejó llevar. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, y eso ya lo hablamos también en un capítulo anterior, que había una doble intención. Quizás Caifás, conociendo los textos sagrados, sabía que eso tenía que suceder,
que el Mesías vendría como siervo sufriente, pero no lo aceptó. Y también la idea era crear una revuelta donde los romanos fueran atacados por el mismo pueblo, pues Jesús tenía muchos seguidores. Y ese fue el consejo de Caifás. Y si no funcionaba ese plan, por lo menos se iban a deshacer de Jesús. Eso es lo que ellos pensaban. Porque Jesús estaba llamando la atención de muchas personas y el liderazgo de los sacerdotes estaba menguando. Que nos hace recordar la actitud de Juan Bautista. Juan Bautista dijo, mira, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero estos dirigentes del santuario no pensaban igual que Juan Bautista. Versículo número 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo evidentemente era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo es que el sumo sacerdote conocía a Juan? ¿Eran familiares? No lo sabemos. ¿Habían hecho amistad de niños? Tampoco lo sabemos. Pero era conocido. Así que Juan se atreve a ir más allá de lo que llegó Pedro. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Acá, mira, ¿será que tú puedes ayudarme para que este hombre entre? Imagínate que Juan era temerario, Y Juan nunca le dijo a Jesús, yo estaré contigo hasta la muerte. Pedro sí. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Oye, es evidente que si Juan tiene la osadía de pedir estar cerca de Jesús porque se identifica como discípulo de Jesús, es evidente que Pedro también lo iban a identificar como discípulo de Jesús. Pudiéramos pensar que esto era una pregunta retórica. ¿No eres tú también de los discípulos que vino con este hombre? Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. ¿Tú crees que estos que fueron a llevar a Jesús, que lo agarraron amarrado, no vieron a Pedro y a Juan? Claro que los vieron. Pero Pedro empezó a tener miedo y quizás se tapaba la cara con el velo que tenía, no sé, el ropaje que tenía en ese momento. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Ustedes saben perfectamente lo que yo he dicho durante todo este tiempo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ustedes saben bien perfectamente lo que he hecho, y principalmente esta semana. Ustedes escucharon las personas cuando yo andaba montado en el burrito que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo les dije a ustedes que si estos callaran, las piedras hablarían. Ustedes fueron testigos de la purificación que hice del templo y los milagros que hice en el templo el lunes. Ustedes me enviaron personas constantemente, saduceos, siervos de ustedes, mandaron herodianos a preguntarme cosas. Y yo les respondí abiertamente. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído, a los que haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho, y ustedes también. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, un miserable, que estaba allí, le dio una bofetada al Señor Jesús, le pegó en la cara una cachetada. Y no creo que haya sido algo suave, tuvo que haberle dado con todas sus ganas. Así respondes al sumo sacerdote, sin saber ese hombre que tenía al frente al verdadero sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes, o los sacerdotes del santuario, igual que los muebles del santuario, igual que los rituales del santuario, eran símbolos del Mesías. Todo era un símbolo. O sea, porque todo prefiguraba el plan de salvación. En el capítulo 17 nosotros leímos que la vida eterna es que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesucristo. Pero ellos teniendo los símbolos, teniendo el templo, teniendo las ropas sagradas y ejerciendo un sacerdocio, no conocían al Padre. Y esto es una reprensión para nosotros quienes decimos ser líderes religiosos. Porque podemos conocer la teoría, pero esta gente conocía la teoría, pero no conocía el significado. ¿Conocemos nosotros los significados de las profecías bíblicas? ¿Conocemos los significados del santuario? ¿Hemos tomado tiempo para estudiar el santuario? ¿Hemos tomado tiempo para estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis?
que muestran lo que el Señor ha hecho, hace y hará. Hemos estudiado las profecías de tiempo, las 2300 tardes y mañana, las 70 semanas. Bueno, hay gente que estudia mucho las 70 semanas, pero hay muchas interpretaciones de las 70 semanas. ¿Y cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es el método correcto? Si te interesa conocer de las profecías de Daniel, que ya la estudiamos, Apocalipsis no hemos llegado, quizás lleguemos pronto, yo te invito a que veas los videos explicativos de Daniel. En el primer capítulo yo expreso cuál es el método correcto de interpretación. Así que esta gente tenía conocimiento teórico, pero no conocía el verdadero significado y por lo tanto no conocían la razón por el cual el Señor estableció esos símbolos. Y el sumo sacerdote era un símbolo. ¿Un símbolo de quién? De Cristo. Y el alguacil, por querer defender al sumo sacerdote, que era el que le pagaba, golpea al verdadero sumo sacerdote. El escritor de la carta a los Hebreos dice: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8. Pronto llegaremos a Hebreos. Versículo 23. Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por defender a tu sumo sacerdote? ¿Para congraciarte con él, para que vea que eres un alguacil fiel? ¿No deberías glorificar más bien a Dios y buscar hacer la voluntad del Señor? A veces nosotros le tenemos mucho. A ver, una cosa es el respeto y otra cosa es la reverencia. A veces le tenemos mucha reverencia a los líderes. Una cosa es respetarlo. Hay gente que también se pasa. Hay gente que irrespeta a los líderes. Yo creo que todos merecemos respeto. Todos los seres humanos merecemos respeto. El líder debe respetar a la hermandad debe respetar al líder. Pero el centro de nuestra devoción es Cristo. Si el líder se equivoca, la hermandad tiene el deber de corregirlo. Si la hermandad se equivoca, el líder tiene el deber de corregir a la hermandad para que seamos uno en propósito, en misión, en esperanza, en fe. ¿Tú quieres defender al sumo sacerdote porque yo haya dicho algo mal? Dime qué mal dije yo. ¿Qué ofensa le dije? Anás entonces le dijo, lo envió atado a Caifás. Anás sería el sumo sacerdote emérito, por así decirlo, suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote oficial de aquel año. Entonces Anás lo envía a Caifás. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no soy. Fíjate que el detalle de que Juan esté allí indica que Pedro tenía tanto miedo que ni siquiera se percató bien que Juan no le importaba que la gente se enterara que era discípulo de Jesús. Pero Pedro se llenó de tanto temor que empezó a negar a su maestro, olvidándose que hace pocos minutos, horas, él había dicho: Señor, estaré contigo si es posible hasta la muerte. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, me vas a negar. ¿Te das cuenta que no fue algo que el Señor designó, sino que sabía que iba a ocurrir? Versículo número 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: no te vi yo en el huerto con él. Ahora, Pedro ni siquiera nota que quizás lo están buscando para preguntarle: oye, yo vi de verdad cómo le cortaron la oreja a Malco. Y yo vi cómo lo sanaron, porque ponte en el lugar de Malco. O sea, a Malco le cortan la oreja y el Señor lo restaura. Y posiblemente este familiar quería preguntarle a Pedro cómo es que Jesús hacía esos milagros. Y quizás este hombre también quería aprender de Jesús. No olvidemos que en un capítulo anterior de lo que sucedió el miércoles, o sea, el día anterior a estos eventos, los griegos buscan a Felipe y le preguntan: queremos conocer a Jesús. Porque por lo general, las personas que quieren conocer la voluntad del Señor buscan a quienes dicen ser siervos de Dios. Y existe la posibilidad que en lugar de querer entrampar a Pedro
o de juzgarlo o de llevarlo a la cárcel, porque Pedro quién sabe cuántas cosas tenía en la mente en ese momento. Quizás querían aprender de las enseñanzas de Jesús y buscan a Pedro para decirle, bueno, si tú eres de los discípulos, y él lo niega, bueno, si no eres, pues no te pregunto. Pero yo creo que sí eres. No, yo no soy. Pero es que yo te vi en el huerto con él. No, yo no soy. Sin saber, perdió una oportunidad de testificar. Por eso el versículo 27 dice, negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. Es la tercera vez de la negación. El gallo cantó, sabemos que el gallo cantó 2 veces por los otros evangelios y que hay un encuentro de miradas entre Jesús y Pedro. Y Jesús mira a Pedro con compasión. Y es allí donde Pedro va y llora amargamente, arrepentido. Por otro lado, Judas, a ese mismo tiempo, se estaba suicidando. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio ya temprano en la mañana. Era de mañana, ahí dice el versículo. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Un poco irónico, ¿verdad? No vamos a entrar. El pretorio era parte de la casa donde Pilato tomaba sus decisiones judiciales. Era un lugar frecuentado por extranjeros. No vamos a entrar ahí para no contaminarnos. Y están buscando la muerte de una persona. Ponle que no lo acepten como Mesías. Ok, tienen la libertad de no querer aceptar a Jesús como Mesías. Cada quien es libre de creer o no creer. No pasa nada. Evidentemente, pues, tenían todas las evidencias que Jesús era el Mesías. Pero querer quitarle la vida, o sea, buscar la intención para matarle. Y que después vayan a decir, no vamos a entrar aquí para no contaminarnos. Eso es ser hipócrita. Entonces, a veces pensamos que la contaminación es una acción. Las personas cuando iban a comer se lavaban las manos varias veces hasta los codos. Yo en estos días que estaba haciendo una actividad, estaba en campamento, cuando uno trabaja para levantar carpas, para hacer varias cosas y está pegando el sol, y si estás con camisa manga corta, tu brazo tiende a llenarse de polvo, de tierra, de sudor. Y cuando uno va a comer, pues intenta estar lo más limpio posible para comer. Y mientras me estaba lavando las manos, me recordé de que, la gente se lavaba las manos hasta los codos. Y sí, tiene sentido lavarse hasta los codos cuando has trabajado en el campo y estás todo sudado. Es una cuestión de higiene. Pero las personas lo veían como una cuestión de purificación espiritual. Entonces ellos veían aquí la contaminación como una acción y no como una condición. Ellos decían, no vamos a entrar físicamente a ese lugar para no contaminarnos espiritualmente. Pero es que de forma interna ya estaban podridos. Porque querían matar a una persona. Póngale que no querían aceptarlo como Mesías. Pero oye, estás en fiesta de celebración y estás buscando matar a un ser humano. Ya estaban contaminados. Así que esto es irónico. Mira, para poder comer la Pascua. Lo que indica que ni siquiera sabían el conocimiento, ni siquiera sabían el significado de comer la Pascua. No lo sabían. Versículo número 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo hubiésemos entregado. Esa no es la pregunta. ¿Qué mal hizo? No es que ustedes consideren que hizo algo. Díganme qué mal hizo. Evidencias, pruebas. Pilato está hablando como un político y una persona que tiene poder civil. ¿Qué mal hizo? No, si no hubiese sido malhechor, no lo estuviéramos entregando. ¿Te vas a desconfiar de nuestra palabra? Entonces Pilato dijo, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Si ustedes no me traen evidencias tangibles, a mí no me metan en este problema. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos mismos habían tomado un veredicto. ¿A quién le correspondía determinar la sentencia de un criminal? Al gobierno romano, que tenían el poder civil. El poder religioso es una cosa y el poder civil es otra.
Y ellos ya habían determinado que este hombre era digno de muerte. ¿Cómo darle muerte a una persona? ¿De qué lo están juzgando? Versículo número 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Recordemos que en los otros evangelios tenemos el detalle de que Anás y Caifás y los sacerdotes le dicen a Pilato que Jesús prohibía dar tributo al César, que hacía revueltas, ¿sí? Un montón de mentiras. Que se hace decir rey. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los príncipes sacerdotes, te han entregado a mí. Cuéntame, ¿qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Es claro que Jesús se está identificando como rey, pero no de este mundo como lo estamos viendo. Porque lo que estamos viendo en esta sociedad no era el plan original de Dios. Esto no es lo que yo quiero para el mundo. El mundo no me conoce, dijo Jesús, porque tampoco conocen al Padre. Y viven totalmente contrario a la norma establecida. Lo que me hace entender a mí, cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo, es que la única manera que tú y yo nos identificamos con el reino de los cielos es obedeciendo los mandamientos, porque es la norma, es la constitución del cielo, expresado en lenguaje humano. Todo aquel que se diga llamar cristiano y echa por tierra los mandamientos del Señor no es del reino de los cielos, porque esa es la constitución del reino celestial. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Pilato se llenó de curiosidad y empieza a entablar una conversación que los otros evangelistas no nos dieron con tanto detalle. Pilato comienza a conversar con Jesús y le dice: bueno, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para mostrar el reino de Dios, para dar testimonio de la verdad. Esta palabra es importante, dar testimonio de la verdad. Y en el capítulo anterior, el mismo Señor Jesús en la oración dijo: tu palabra, la revelación, los escritos proféticos son la verdad. Todo aquel que es de la verdad, que está fundamentado en la palabra, en las promesas del Señor, oye mi voz, comprende la voz de Cristo. Le dijo: ¿qué es la verdad, Pilato? ¿Qué es la verdad? Y yo estoy seguro que Jesús le iba a responder. Yo estoy seguro que Jesús estaba dispuesto a expresarle todo a Pilato, para que Pilato pudiese ser transformado también por el Espíritu Santo. Porque Pilato hace la pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no espera respuesta y se va. Cuando hubo dicho esto, sin que Jesús pudiera seguir hablando, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Yo no sé si Pilato lo está diciendo con sarcasmo o porque él sabe que los que están allí abajo, que no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, son unos mentirosos, unos engañadores, y que le vieron la cara de tonto a Pilato. Entonces, quizás con sarcasmo, él llega y dice: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? O les pongo aquí un criminal despiadado para ver si ustedes quieren tener al criminal, a un asesino y sedicioso que sabemos que fue Barrabás. O le soltamos a este hombre que no le ha hecho daño a nadie y que ustedes lo han maltratado. Aquí se omite el encuentro entre Pilato y Herodes, o sea, cuando Pilato envía a Jesús a Herodes
Y nos vamos directamente entonces a la pregunta: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos ellos dieron voces diciendo: no, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás, termina el capítulo diciendo, era ladrón. Prefirieron a un criminal, prefirieron a un asesino, a conveniencia humana, por el orgullo. Y yo quiero preguntarte, mi querido hermano y hermana, no a quién hubieses preferido, porque evidentemente vas a escoger a Jesús. ¿Qué prefieres tú en la actualidad? ¿Tú prefieres vivir de acuerdo a la norma establecida, que serían los 10 mandamientos, que reflejan el carácter de Dios y que son el fundamento del gobierno universal, que son la norma del juicio? ¿O estás dispuesto a vivir un cristianismo según las pretensiones de una sociedad totalmente distorsionada, donde podemos hacer lo que quiera con una aparente libertad que en realidad se ha convertido en libertinaje? Estos líderes religiosos decían ser obedientes a las costumbres, pero habían perdido la esencia de la verdadera revelación. Prefirieron a un criminal. Hoy a veces nosotros preferimos algo que no nos exija obediencia. Hoy preferimos quizás las cosas más comunes con tal de no entrar en controversia con nadie. Pero Jesucristo está dispuesto a mostrarnos la verdad. Y cuando Él está dispuesto a mostrarnos la verdad, a veces somos como Pilato, nos vamos para no escuchar la revelación del Señor. Porque el Señor no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar. Y Jesús dijo verdad, y cuando la decía, mire lo que pasó, lo abofetearon. Lo abofetearon porque lo tenían amarrado. Y Jesús tenía el poder para quitarse a todas esas personas del medio. Pero se despojó de su poder por cumplir una obra en favor de nosotros. Y la pregunta entonces final es: ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer según la revelación para agradecer al Señor todo lo que hizo en nuestro lugar? Quizás la actitud que tomemos determine si hemos aceptado a Jesús o a Barrabás. Pero a pesar de todo, aún para ti y para mí, hay esperanza. Solo me resta decirte que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.